Les comparto el PowerPoint. ¿Lo ven, no? Sí, Sí, padrecito. padre, sí se ve. Ya. Ahí está, un poco vamos a repasar lo del día anterior. Era bastante sencillo porque las raíces del catequista eran sencillas, ¿no? Las evaluaciones que me han enviado, casi todas estaban perfectas, muy bien. Empezábamos a hablar de las raíces de los árboles para hablar de las raíces del catequista y son 4, ¿no? Las raíces del catequista, como bien vimos la otra vez, la comunidad donde surge la vocación primera, que es el bautismo, es en la que recibimos el bautismo, los sacramentos, donde vivimos nuestra fe, la palabra de Dios como fundamento principal, evidentemente. Esta raíz lo han citado la mayoría como necesaria, ¿no? ¿Qué raíz ves más necesaria en tu comunidad? La mayoría ha dicho esta de la palabra de Dios. Por supuesto, la celebración y la oración y la formación. Y dentro de la formación, esos 3 aspectos, ¿no? El ser, que es la dimensión, por así decirlo, de fe, ¿no? De encuentro con Cristo. El saber, que es el conocimiento, sobre todo en la palabra de Dios, y el saber hacer, que ya es la metodología o la pedagogía de la catequesis, ¿no? Eso es un poco lo que vimos el otro día. Vamos a entrar ya en el tema de hoy, que es la catequesis, ¿no? Bueno, ¿qué es la catequesis? Pues vamos a acudir a las orientaciones generales de los documentos de la Iglesia, ¿no? Que son la principal referencia. En la práctica ya sabemos que cada comunidad organiza la catequesis como puede, como sabe o de una manera peculiar, ¿no? Porque no es lo mismo la catequesis en una parroquia de Lima o de San Ramón que en un caserío de Bolognesi o de Atalaya, ¿no? Es muy distinta la forma de hacerlo porque son distintas los destinatarios y son distintos también los catequistas muchas veces y los medios que se tienen, ¿no? Pero siendo esto verdad, que son distintas muchas veces o damos un tono peculiar, es importante precisar qué es la catequesis para que cada comunidad vea que la acción que está haciendo es catequesis y no es otra cosa, ¿no? La catequesis se enmarca dentro de la acción evangelizadora de la Iglesia. Por eso les voy a preguntar, ¿conocen algún documento eclesial que hable de la catequesis? ¿Alguien me puede decir algún documento? En las sesiones anteriores he hablado de alguno, ¿no? Que hable propiamente de la catequesis, ¿ya? A ver, ¿alguien me Bien. dice alguno? Padre Richie, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Ya, soy Pedro. Como primer documento, herramienta principal es la Sagrada Escritura y el catecismo que está conceptuado y establece toda la palabra de Dios resumida en el catecismo o explicada extensamente. Sí, Esos serían los dos documentos más principales. Gracias, sí, Padre. bueno, que hable de la catequesis más el catecismo. La Biblia, la palabra de Dios es el documento fundamental para la catequesis, ¿no? Pero que nos hable de lo que es la catequesis y cómo hacer la catequesis, has acertado. Uno de los documentos principales es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Algún documento más? Padre, ¿Alguien? el motu proprio antiquum ministerium. Ujú. Sí, del Papa Francisco, que es el que ha definido al catequista como ministerio, ¿no? Es Ujú. el último documento, precisamente. Muy bien. ¿Alguno más? Bueno, pues vamos a ir viéndolos ahora, ¿ya? Los textos bases fundamentales, uno le habéis dicho, es el catecismo, el otro es la Constitución Dogmática Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II tuvo lugar entre el año 1962, lo inició el Papa Juan XXIII y culminó en el año 1965 con el Papa Pablo VI. En medio del concilio falleció un papa y nombraron otro, ¿no? El concilio no fue 3 años seguidos, fue sesiones durante esos 3 años, ¿ya? Pone el centro de la vida eclesial en la palabra de Dios. Y ahí dice que es el fundamento principal de la catequesis.
Y el otro texto fundamental, ya lo habéis dicho, el Catecismo de la Iglesia Católica. Os pongo ahí las siglas, ¿no? Para que sepáis cómo se nombran, porque muchas veces no se pone todo el documento, se pone la sigla y el número del documento. Catecismo de la Iglesia Católica número 8. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 2 ediciones. La primera salió en el año 92 en las lenguas de cada país y la oficial salió en el año 97. Es uno de los pocos documentos que antes han salido las versiones en lenguas que la versión en latín, ¿no? El Catecismo de la Iglesia. Es un dato curioso. La recopilación sistemática y orgánica de las verdades de la fe, siendo el contenido doctrinal fundamental de la catequesis, es este, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenéis esos 2 documentos, la Dei Verbum, como una de las 4 grandes constituciones del concilio, y el Catecismo de la Iglesia Católica. En España salía de color naranja, aquí en Perú no sé de qué color salía, ¿no? Pero casi todos le tenemos la versión del color naranjito. Documentos fundamentales y directorios. Hay otros 2 documentos, el uno se nombra mucho en el libro que les he dado, de Álvaro Ginel, el Directorio para la Catequesis, el Directorio General para la Catequesis del año 97, es el que más se nombra, porque claro, el otro es mucho más actual y no estaba cuando salió el libro, ¿no? El Directorio General para la Catequesis del año 97 fue elaborado para aplicar el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Proporciona criterios teológicos y pastorales. Y el Directorio para la Catequesis, el más actual y moderno del 2020, es el manual oficial más reciente publicado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Y adapta los nuevos desafíos que tenemos, ¿no? Que son desafíos digitales, globalización, bioética, y con la última encíclica del Papa León, pues habría que meter ya todo lo de la IA, ¿no? La inteligencia artificial y todo ese desafío que supone para la evangelización todo el tema de la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial. Ahí tenéis el Directorio General para la Catequesis y el Directorio para la Catequesis, ¿no? Y hay otros documentos que han escrito los papas que son también muy importantes, ¿no? Claro, los textos fundamentales y básicos son los anteriores, ¿no? La Dei Verbum, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Directorio General para la Catequesis y el Directorio de la Catequesis, ¿no? Pero los papas, Papa Pablo VI escribió la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, ¿no? Que sitúa la catequesis dentro del marco de la evangelización y explica su relación con los sacramentos y la vida cristiana. Es un documento muy importante de la catequesis, del año 75. Otro documento es la exhortación apostólica Catequesi Tradende, ¿no? Del Papa Juan Pablo II, del año 1979. Y es el documento de referencia que define la naturaleza, finalidad, destinatarios y métodos de la catequesis. Si hay un documento que un papa ha escrito sobre la catequesis, es este, el de San Juan Pablo II, Catequesis Tradende, porque habla solo de la catequesis, ¿no? Y habla de todo lo que tiene la catequesis. Claro, es del año 79, entonces habría que actualizar un poco algunas cosas, ¿no? Pero el documento que han escrito los papas sobre la catequesis fundamental sería este. Y el Papa, aquí tienen los 2, el de Pablo VI y el de Juan Pablo II. Y el Papa Francisco escribió también otros 2 documentos, ¿no? Una exhortación apostólica que es Evangelii Gaudium, que habla de la alegría del Evangelio y cómo tenemos que transmitirlo en una cultura del encuentro, desde el año 2013. Y el que hablaba antes, la Carta Apostólica Antiquum Ministerium, ¿no? Que establece formalmente el ministerio laico de catequista en la Iglesia, reconociendo su labor y antigüedad de este rol. Es del año 2021. Es el último documento donde se define ya el catequista como un ministerio laical. No quiere decir que todos los catequistas lo sean, ¿no? Pero se puede instituir un ministerio laico al catequista y de hecho lo define así, ¿no?
Como el lectorado y el acolitado son ministerios laicales, el catequista también es un ministerio reconocido en la Iglesia. Esta carta apostólica lo reconoce. Ahí tienen las dos últimas publicaciones del Papa Francisco que nos hablan de la catequesis. Su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y el motu proprio Antiquum Ministerium, ¿no? Con el que se instituye el ministerio de las catequesis. Estos son los documentos principales. En ellos nos vamos a basar ahora para definir lo que es la catequesis. Los principales son los 4 primeros, ¿no? Ya lo hemos dicho. Bueno, y la pregunta clave, ¿qué es la catequesis? ¿Alguien me puede definir con sus palabras qué es la catequesis? ¿Es ¿Alguien el se anima? proceso de formación en la fe? Ya, yo no voy a decir nada, simplemente que diga la gente y ya después vamos a ver la definición más oficial. Padre, la Diga, catequesis es la aplicación, es la acción. diga lo que creen ustedes que es la catequesis. La catequesis, padre, sería la forma en la cual el catequista enseña y guía a los catecúmenos para entender lo que es el evangelio, para entender lo que es la enseñanza. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, vamos a decir también qué palabras conoces parecidas a la palabra catequesis. Hay varias palabras, ¿no? Que se parecen mucho a catequesis. ¿Cuáles son? ¿Cuál han oído ustedes? Además de catequesis, ¿qué palabras muy parecidas a catequesis conocen? Tienen que ver con la catequesis, claro. Con la misma raíz. Evangelizar. El No, con llamado, la la misma invitación. raíz. Con la misma raíz de catequesis. A la raíz de catequesis. Catecúmenos, padre, ¿o no? Catecumenado. Catecúmeno, muy bien. Catecúmeno es una de las palabras. ¿Qué otra palabra? Catequizando. Catequista, Catequizando también es otra palabra. ¿Qué más? catequista, Catecumenado. Católicos. Catequista, catecumenado. Católico no viene de la palabra catequesis, viene de otra palabra. Pero han dicho Neocatequismo. ya casi todas, ¿no? Ahí está. La primera Catequismo. palabra que viene de catequesis es catequista, después catecúmeno, catecumenado, catecumenal, catequético, catequeta, ¿no? Todas estas palabras tienen una misma raíz y van a tener que ver con la catequesis. Bueno, vamos a ver el significado de las palabras. La palabra catequesis. Una persona que lea lo que significa o lo que es la catequesis. A ver, yo voy, padre. Catequesis viene del verbo catechein, griego, cuyo primer significado es hacer resonar. San Pablo en la carta a los Gálatas usa este verbo con el significado de enseñar el contenido de la revelación. Literalmente el apóstol dice, instruye en la palabra. Hoy por catequesis entendemos un proceso de educación en la fe. Más adelante veremos dónde se enmarca este proceso y cuáles son sus características. Es importante que nos quedemos con el significado primero del verbo del que deriva la palabra catequesis, hacer resonar. Todos dirán, ¿no? Bueno, Nos funciona, no nos funciona, no sé. a ver, apaguen sus micros cuando no hablen, por favor, ¿ya? La palabra catequesis ya ven que viene del griego, como casi todas las palabras que están en la Biblia, ¿no? Del verbo catechein o catechein, ¿no? Que significa hacer resonar. Qué bonito es el significado de resonar, ¿no? Y claro, San Pablo habla precisamente en la carta a las Gálatas, usa ese verbo para decir enseñar el contenido de la revelación, que resuene la palabra de Dios, ¿no?
Y para nosotros, la catequesis es un proceso de educación en la fe. Esa sería, de alguna forma, la definición más concisa o más breve que podemos decir que es la catequesis. Es un proceso, ¿no? Porque no es un momento concreto, no es un día, un año, es un proceso la catequesis. ¿Un proceso de qué? De educar en la fe. Pero quedémonos con lo que significa el verbo catequein, ¿no? Que significa hacer resonar. Ahora vamos a ver qué es el catecumenado. Otra persona que lea qué es el catecumenado. A ver, yo, Padre Isidro. Yo, padre, Catecumenado. buenas noches. Institución que en el seno de la pastoral de iniciación cristiana de la Iglesia está al servicio del proceso de formación en la fe y en la vida cristiana de aquellos catecúmenos que desean recibir el bautismo e incorporarse en la Iglesia. Mediante el catecumenado, la Iglesia inicia a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la liturgia y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos, en la práctica de las costumbres evangélicas y en la vida de fe, esperanza y caridad del pueblo de Dios. El catecumenado estuvo muy vivo, especialmente en los siglos II y IV, tiempo en el que la mayor parte de los bautizados eran adultos. Hoy está adquiriendo renovada importancia. Entonces, la catequesis es un proceso de educación en la fe. Y el catecumenado sería como la institución al servicio. Padre, su audio se va. No se escucha. ¿Sí? ¿No escuchan el audio? ¿Escuchan el audio o no? Sí, ahora sí. Sí, se escucha. Por ¿Sí momentos, escuchan? por momentos se baja tanto el sonido que casi no se escucha nada. Ah, y eso que hoy estoy en Lima, porque estoy ahora en Lima, pero no sé si será porque la señal... Debe ser en un lugar donde hay paredes. Claro, O debe ser el No sé equipo, por qué será. la laptop. No, la laptop es la misma que tengo siempre. La he traído hasta aquí, entonces no será la señal la que falla. Pero bueno, como tienen el PowerPoint, lo pueden seguir por el PowerPoint, ¿ya? Entonces, eso. Una cosa es la catequesis, que es el proceso, y otra cosa es el catecumenado, ¿no? Cómo se lleva a cabo esa catequesis. Y este catecumenado estuvo sobre todo en los siglos II al siglo IV muy presente. Y hoy se está retomando un poco el sentido de ese catecumenado para nuestras catequesis actuales, ¿no? Antes la mayor parte de bautizados eran adultos. Ahora suelen ser la mayor parte niños y a veces bebés, pero se está volviendo otra vez a trabajar con el mismo sistema del catecumenado, tanto para los adultos y jóvenes como para los pequeños, ¿no? Sobre todo para los adultos. Bueno, ahí tenéis dos imágenes que resumen muy sencillamente lo que es la catequesis y lo que es un catecúmeno, ¿no? Que se prepara para la catequesis con dibujitos. Bueno, hemos entendido lo que es la catequesis y el catecumenado. Para pasar al siguiente punto. Sí, padre, sí, sí, entendí. Sí, padre. Bueno, Cristian, de acá de Pongoa. Ya, pues continuamos. La catequesis y la misión de la Iglesia. Bueno, la catequesis está situada dentro de la misión de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Ya hemos visto que es Evangelii Nuntiandi, ¿no? De Pablo VI. Ahí dice que la Iglesia existe ¿para qué? Para evangelizar. Esa es la misión principal de la Iglesia. Llevar la buena noticia a todos los rincones de la humanidad, siguiendo el mandato de Jesús que hemos visto en temas anteriores, ¿no? Hagan discípulos y enseñen. Es el mensaje de Jesús el que transforma a la humanidad. Y es lo que queremos llevar a todos.
¿Quién va a leer este texto de Evangelii Nuntiandi número 14? Aló, buenas noches, yo Cristian Panguao. Cristian, adelante. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye en efecto la dicha vocación propia de la Iglesia. Su identidad más profunda, ella existe para evangelizar. Esto nos lo dice el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ¿no? Y es un poco la base de la catequesis. Si la Iglesia existe para evangelizar, la catequesis está al servicio de la evangelización de la Iglesia, ¿no? Es como una parte fundamental de la evangelización de la Iglesia, la catequesis. No es la única, ¿eh? Hay muchas formas de evangelizar, pero dentro de esa evangelización se sitúa la catequesis. Aquí está el Directorio General de la Catequesis número 46, ¿no? También habla de ello. La manera de evangelizar tiene muchos aspectos, ¿no? Muchas formas, como les decía. Se puede evangelizar de presencia callada. Ya saben que San Francisco muchas veces les decía a sus hermanos, vamos a evangelizar, y iban por el pueblo, paseaban y a la vuelta uno de los hermanos le decía, Padre Francisco, no hemos dicho nada. Dice, ya, pero nos han visto, ya hemos evangelizado, ¿no? Nuestro testimonio, nuestra presencia callada es suficiente. Es una forma de evangelizar. Otra es el anuncio, la promoción humana también, el testimonio de vida, la enseñanza, los sacramentos, el amor al prójimo. Todos estos aspectos son vías y medios para transmitir el Evangelio y constituyen los elementos de la evangelización. La catequesis estaría más en la parte del anuncio y de la enseñanza. También podría ser dentro del testimonio, pero sobre todo ahí, ¿no? La catequesis es una parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. No es la misión ni toda la misión, sino una parte muy importante, ¿no? Hay cristianos que promueven el Evangelio sin hacer catequesis. Lo hacen con su ejemplo, con su servicio, con su testimonio de vida. No todos somos catequistas, ni todos tenemos que ser catequistas, pero cada uno con nuestra vida debemos dar testimonio del Evangelio, es decir, evangelizar, visitando a los enfermos, trabajando por la justicia, siendo personas que rezan, que viven su fe. De muchas maneras lo podemos hacer, ¿no? Ahí tenemos a la Iglesia al servicio de la catequesis, ¿no? Y de la evangelización. Bueno, siguiente punto. La catequesis en el proceso de evangelización. La Iglesia tiene muchos años de experiencia, así como casi 20 siglos. Nosotros no hemos empezado el cristianismo, así que no se preocupen que no se va a acabar con nosotros. Nos han precedido Se fue padre, no se escucha nada. ¿Se escucha? No se escucha. No se me oye. Ahora sí. Ahora sí, o sea, a veces se oye, a veces no se oye. Será la señal que no está tan bien. ¿Se me escucha ahora? Sí, se escucha. Padre. Ahí cuando está en ese... No, si yo no me muevo. En esa Estoy aquí. Bueno, como decía, la Iglesia tiene muchos años de experiencia, ¿no? Ha atravesado épocas muy variadas a lo largo de la historia y ha adquirido una gran sabiduría de cómo anunciar el Evangelio. Nosotros ahora nos enrolamos en una corriente de evangelización rica y sabia, ¿no? Si miramos hacia atrás, vemos unas constantes en el hacer evangelizador de la Iglesia, ¿no?
La evangelización es un proceso por el que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia y difunde el Evangelio. Según el Directorio General para la Catequesis, número 48, y el Directorio para la Catequesis, número 31, las etapas de este proceso se enumeran así, ¿no? En los dos documentos, en los dos directorios, está este esquema, ¿no? Las acciones las tenemos a la izquierda y el proceso de evangelización a la derecha, ¿no? Las acciones, impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo y renovando las culturas, da testimonio de Jesús con la vida renovada de sus miembros, ¿no? Eso sería un poco la etapa misionera, ¿no? No se está hablando propiamente de Jesús, pero a través del amor, a través del testimonio, se está de alguna forma evangelizando. A eso se llama etapa misionera. La etapa del primer anuncio, se proclama explícitamente el mensaje de Jesús con el primer anuncio llamado a la conversión. Es lo que llamábamos el querigma, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del querigma? Pues ese es el primer anuncio. Y ahora llegamos a la etapa de la catequesis propiamente, cuando se inicia en la fe, en la vida cristiana y en los sacramentos a los que se han convertido a Jesucristo o han decidido el paso de seguir a Jesús. Otra etapa de este proceso de evangelización, la pastoral de la comunidad. Cuida constantemente de los que han recibido el bautismo y viven la comunidad. Y finalmente, otra vez se vuelve a la etapa misionera. Se envía desde la comunidad a todos a anunciar el Evangelio. Es como un círculo o un ciclo, ¿no? Recomienza el ciclo nuevo con los que han madurado su fe en la comunidad. Estas etapas y estas acciones no van escalonadas una, otra, no hay que pasar una por otra. A veces están mezcladas, ¿eh? No pensemos que, bueno, en mi parroquia estamos en la etapa misionera, ahora hemos hecho el primer anuncio, ahora catequesis. Normalmente todas las parroquias tienen todas las etapas, ¿no? Hay gente que está en la etapa misionera. Sale a las comunidades, a veces simplemente va a visitar a los enfermos, lleva cosas de Cáritas, da su testimonio. Otros salen ya para anunciar ya el crisma, para anunciar a Jesús y salen como etapa de primer anuncio. Otros están en la catequesis, no propiamente dicha. Otros ya han pasado por la catequesis y ya forman parte de la comunidad, miembros activos. Y otros también vuelven a salir a la comunidad. O sea, estas etapas no quiere decir que haya que pasar una tras otra, sino que a veces se dan todas a la vez en la parroquia. A veces no, ¿no? Pero este es un poco el proceso de evangelización de la Iglesia, que tiene todas estas acciones. En este cuadro queda claro dónde está la catequesis, ¿no? No todo es catequesis, ni la catequesis puede hacerlo todo. ¿Dónde está la catequesis? En la etapa catequesis, ¿no? Las otras etapas son otra cosa. No lo llamamos catequesis porque no es un proceso de formación o maduración en la fe, sino son otras cosas. Esto es para situar la catequesis dentro del proceso evangelizador de la Iglesia. También hay etapas fronterizas con la catequesis, ¿no? El primer anuncio y la acción pastoral. Con estas dos etapas, la catequesis tendrá que hacer funciones de acordeón. Es decir, en algunos momentos la catequesis tendrá que asumir algo del primer anuncio si es necesario o de la acción pastoral si es necesario también. Porque a veces en una parroquia no hay propiamente un grupo para primer anuncio. El equipo de catequistas o catequesis se encarga también de realizar el primer anuncio. Y a veces también se encarga de la formación de adultos, se encarga también del curso bíblico, la escuela bíblica o de otras cosas, ¿no? O sea, no es un compartimento estanco solo la catequesis, sino que a veces tiene que unirse a el primer anuncio o la acción pastoral y hacer como un acordeón, ¿no? Se estira, se abre.
en algunas parroquias es necesario. También a veces el primer anuncio a lo mejor pisa el terreno de la catequesis, ¿no? O sea, no solo se anuncia el querigma, sino a veces se empieza a hacer algo más, como también a veces lo hace la acción pastoral. Los límites están marcados, pero son flexibles, ¿no? No digamos, no, es que en mi parroquia no se hace así, es que nos estamos equivocando. No, ya hemos y adaptarse a las circunstancias que tenemos en cada parroquia, a los destinatarios y a los que tenemos, a las personas que tenemos. Igual ahora no me han escuchado bien porque a veces me pone lo del internet inestable, ¿ya? Pero bueno, sigan los apuntes, sigan lo que estoy, el PowerPoint y ya está. Bueno, hasta aquí hemos entendido. Hemos comprendido los procesos de evangelización, las etapas, las acciones. ¿Hemos entendido? Sí, padre. ¿Alguna pregunta ahí por ahí? Vale, continuamos. Lo esencial de la catequesis. Bueno, eso yo creo que lo sabéis todos, ¿no? La catequesis está preparada por el primer anuncio y a la catequesis le corresponde estructurar la conversión a Jesús, dando una fundamentación a esa adhesión del primer anuncio, ¿no? Y ahí hay dos textos del Directorio General de Catequesis, el número 63 y el número 66. A ver quién puede leerlos. Yo, Cristian, Ya, Cristian. lo esencial de la catequesis. La etapa de la catequesis es un momento importante en el proceso de evangelización. La catequesis está preparada por el primer anuncio. A la catequesis le corresponde estructurar la conversión a Jesucristo, dando una fundamentación a esa primera adición. Los convertidos, mediante una enseñanza y aprendizaje convenientemente prolongada toda la vida cristiana, son iniciados en el misterio de la salvación, en el estilo de vida propio del Evangelio. La finalidad de la acción catequística consiste precisamente en esto: propiciar una vida explícita y operante perfección de fe. Bueno, nos habla un poco de eso, del inicio en el misterio de la salvación y de que la finalidad de la catequesis es propiciar una vida explícita y operante profesión de fe. Vamos a ver. Se está escuchando un poco mal, ¿no? Y aquí porque no aparece la red que quiero compartir. Hola, Padre, se colgó. ¿Alguien por ahí? Hola, Hola, aquí no yo, se escucha Cristian. nada. No estoy en clases. Padre, se colgó en el punto 5, lo esencial de la catequesis.
¿Me oyen mejor ahora? Ahora sí se le volvió a escuchar. Ahora sí. Sí, padre. Buenas noches. Ya, sí, es que me he vuelto Se volvió a entrecortar. con otra red, a ver si ahora se oye mejor. ¿Ya? A ver si ahora sí que me escuchan bien. ¿Ya? Está entrecortado, Bueno, padrecito. continúa. Sí, ya lo siento porque es que igual no había buena señal aquí. Yo pensaba que había mejor señal aquí que la de mi celular. Pero no sé por qué a veces es... Pues debe ser el sitio entonces, no solo la red. Bueno, continuamos. Ya después lo ven en el programa, en el texto que les voy a enviar, ¿ya? A ver, continuamos. Las características de la catequesis. La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a dar catequesis, no puedo coger cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿ya? A ver, apaguen sus micrófonos, por favor. María, por favor, tu audio. Apaguen sus micrófonos. La comunidad continúa siendo una de las normas usadas en las diversos sectores políticos. Mantienen observaciones e informaciones sobre determinadas. La diferencia entre los candidatos y la perspectiva de la votación. En la plataforma que usted ve, consideramos que el país Es María, padre. Ya está. Perdimos totalmente el audio, padre. Bueno, vamos a ver si podemos terminar el tema hoy. Estaba diciendo que la catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe, ¿no? Es un aprendizaje de toda la vida cristiana y una iniciación cristiana integral. Educa el conocimiento, la fe, educa en la liturgia, enseña a orar, inculca actitudes evangélicas e inicia en la vida comunitaria para vivir como hermanos, ¿no? O sea que abarca toda la vida, no solo es algo orgánico, estructurado. Yo mañana voy a hablar de Jesús, tiene que haber algo estructurado, sistemático y orgánico, ¿no? Bueno, perdonad la falta de conexión o la mala conexión que tengo hoy, ¿ya? Vamos a intentar acabar con todo lo del tema, pues ya lo Padre, podéis ver. padre, disculpe, intente apagar la cámara, solo ponga el audio porque cuando pone imagen también le quita internet. Sí, pero pues, si no pongo la imagen no van a ver nada ustedes. No, no, su video, perdón, su cámara. Ah, mi cámara. Sí. Así, a ver ahora.
Ya apagué mi cámara. Sí que Ahora están sí. viendo, ¿no? Sí se ve la Sí, diapositiva, padre. Ya, sí está bueno, pues muy bien. vamos a continuar. Las características de la catequesis. La catequesis es una formación orgánica y sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una organización y una forma de darse. No puedo coger cualquier tema para cualquier cosa, sino que está organizado, ¿no? Ya sabemos que vamos a hablar con los niños, preparándolos para la comunión o para preparar el bautismo a los padres. Está organizado. También es un aprendizaje para la vida cristiana, ¿no? Es integral. Nos habla de los conocimientos de la fe, de la liturgia, nos enseña a orar, nos da actitudes de vida evangélica, inicia en la vida de la comunidad, también colabora para la vida social, o sea que es integral. Es una formación básica, ¿no? No se pretende saber todo, sino la catequesis es una formación básica, centrada en lo principal. Y también necesita tiempo y tiene sus momentos importantes en la vida, ¿no? No solo se trata de saber cosas o conocer, sino sobre todo de tener un estilo de vida, una manera de vivir, de orar, de celebrar y de comportarse, ¿no? Tiene momentos importantes porque la vida también tiene momentos importantes, ¿no? Atravesamos distintos momentos y necesitamos formarnos también y vivir esos momentos desde la fe. La catequesis nos ayuda a asumir esos compromisos bautismales a través de las experiencias de cada persona. Bueno, aquí tenemos dos textos, vamos a ir pasándolos porque quiero hablar un poco de la institución catecumenal o el catecumenado bautismal, ¿no? Después del concilio, la reflexión catequética ha llevado a la Iglesia a mirar cómo lo hacían antes las comunidades cristianas, cómo hacían el catecumenado en los primeros siglos, ¿no? Entonces, se nos presenta estas etapas del catecumenado. Lo voy a poner en pequeño para que lo veamos mejor, ¿no? Pero ahí ven que son 4 etapas: precatecumenado, catecumenado, purificación e iluminación y mistagogía, ¿no? El precatecumenado. Aquí está el primer anuncio, ¿no? Es un tiempo marcado por el testimonio que el otro ve en los creyentes. Por eso es tan importante nuestro testimonio, que no seamos catequistas, ¿no? Es importante hablar de Jesús donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, ¿no? Que ilusionemos a la gente con la persona de Jesús. No importa que no seamos catequistas, que no seamos evangelizadores, animadores, es muy importante el testimonio, ¿no? Este es un tiempo para madurar, para crear actitudes, para conocerse y descubrir el sentido de la vida, ¿no? Esta etapa no tenía fijado tiempo en el primitivo catecumenado, ¿no? Terminaba con la decisión del candidato para pedir la entrada en el catecumenado, ¿no? Es un poco lo que ve la gente de nosotros. ¿Por qué la gente se ilusiona en ir a la iglesia? Pues porque ve nuestro testimonio. ¿Por qué a veces no vienen? Pues porque igual no ven nuestro testimonio. O sea, es una parte del catecumenado antiguo, ¿no? Había como un precatecumenado, como un testimonio que la gente veía a los cristianos y decía, yo quiero ser así. Daban el paso y pasaban al catecumenado, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía ahí? Se entregaban los evangelios. Era una etapa larga en la iglesia antigua, duraba hasta 3 o 4 años. Y era un tiempo de asentamiento y maduración. Esa catequesis introduce al catecúmeno en el conocimiento de la salvación, en la práctica de la vida cristiana, el ejercicio de la caridad, oración, y termina con la celebración del rito de la elección. Es el elegido el que pide el bautismo y da muestra de haber sido iluminado por la fe. La siguiente etapa, que lo llaman purificación e iluminación, es un poco el tiempo cuaresmal previo a la recepción del bautismo, ¿no? Son los 40 días de la cuaresma, antes de la vigilia pascual. Y está relacionado con toda la cuaresma. Es una preparación más intensa para recibir los sacramentos de iniciación cristiana.
Ahí se entregan el símbolo de la fe, que es el credo, y el Padre. Y finalmente la mistagogía, ¿no? El tiempo primero después de la recepción de los sacramentos de iniciación, al bautizado no se le deja solo, sino que se le acompaña, ¿no? La Iglesia acompaña y con los símbolos de los sacramentos durante el tiempo pascual. Así es como se hacía el catecumenado en los primeros siglos, ¿no? Entonces, la Iglesia, ¿qué quiere hacer? Coger cosas de ahí que nos pueden ayudar a nosotros en la catequesis hoy, ¿no? El catecumenado actual, pues tenemos catequesis prebautismal y catequesis postbautismal, ¿no? Prebautismal es para los que no han sido bautizados. Es la catequesis que se hacía en el catecumenado antiguo. Pero ahora hay cada vez más adolescentes, jóvenes y adultos que no están bautizados. Y la catequesis postbautismal es la que realizamos con los niños de comunión, confirmación, en las que se realiza con los que están ya en la iglesia y han sido ya bautizados, ¿no? Son como dos formas. Entonces, el estilo de la catequesis prebautismal, la que hemos visto del catecumenado antiguo, es el modelo que se quiere para la catequesis postbautismal, ¿no? Los elementos de esa catequesis bautismal que el catecumenado potenciaba nos pueden servir también para nuestra catequesis postbautismal, de confirmación, de comunión, ¿no? ¿Qué elementos son esos? Pues primero había una función iniciática, ¿no? Se iniciaba en la comunidad por medio de la catequesis y los sacramentos. Estos eran los dos pilares. También la importancia de la comunidad, ¿no? Los actores no son solo los catequistas, sino toda la comunidad participa. Porque muchas veces les decimos a los chicos que vayan a la misa. Incluso a veces ponemos la misa antes de la catequesis o después, por la importancia que tiene la comunidad. ¿Dónde van a vivir su fe? En las personas que van a recibir los sacramentos, en la comunidad. También el carácter pascual de ese catecumenado, ¿no? La Pascua era el centro de todo, en torno a la Pascua estaba todo, ¿no? Por eso la Pascua era tan importante, la Pascua de Cristo. La enculturación como otro elemento importante que brota de la encarnación, de acceder a los elementos culturales y la realidad de los catecúmenos, ¿no? Para potenciar y purificar. Ahí es muy importante el uso de las lenguas. Cuando vamos a las comunidades nativas es muy importante el uso de su lengua, pero también el uso de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, el símbolo del pan y el vino son símbolos muy importantes, pero pertenecen a la cultura mediterránea, no pertenecen a la cultura amazónica. Aquí también hay otros símbolos que podemos usar importantes, ¿no? El símbolo del agua, el símbolo del sol, el símbolo de la naturaleza, de la creación. Hay muchos símbolos que pertenecen a nuestros pueblos y se pueden usar muy bien y lo van a entender alguna gente mucho mejor, ¿no? Y el sentido del proceso. O sea, hay tiempos, ritos, momentos y hay una formación integral, ¿no? Lo que afecta a la persona y a los contenidos. Usar los símbolos, los signos. El sentido del proceso es importante. Entonces, esta catequesis posbautismal que solemos hacer en las parroquias de comunión, confirmación, sin que tenga que ser igual que ese catecumenado y reconociendo cada lugar, pues está pidiendo un poco a la Iglesia que se inspire en esa escuela de vida cristiana, que nuestra catequesis se inspire en el catecumenado antiguo, ¿ya? En cómo lo hacían antes. Eso es un poco lo que he querido decir así con el tema. Bueno, ya lo siento los problemas que ha habido. ¿Alguna pregunta, alguna duda, aclaración? Padre Richie, buenas. Dime, Víctor. Disculpe, padre. Los Sí. trabajos de toda la semana que se ha realizado,
las actividades que quiero. No pude enviar porque estuve que tratar de ingresar, no podía ingresar a la plataforma. Ingresé a la plataforma, pero no me abrían ya los archivos. No sé si lo han cerrado o porque no podía desde hace 3 semanas hasta no podía ingresar y mandaba mensaje al WhatsApp y no contestaba ninguno de los hermanos. Por eso es que esa es la inquietud que tengo, padre. Me pueden mandar, yo les he dicho que me lo pueden mandar en cualquier momento. Hay gente que me ha enviado la autoevaluación 1 con la 2 y la 3, pero tienen que estar juntas porque si no, no les